45 años enseñando, y en el día más importante de mi vida, me sentí invisible en mi propia escuela. Llevaba una maleta llena de tesoros que podrían cambiar la educación moderna, pero 5 jóvenes maestros me vieron solo como un viejo confundido con tecnología. Lo que no sabían era que mi tiempo se agotaba, que el Alzheimer me estaba robando nombres y rostros cada día, y que esa era mi última oportunidad de preservar todo lo que había aprendido antes de que se desvaneciera para siempre. En esa maleta de cuero gastado llevaba 45 años de innovación pedagógica, métodos que habían transformado más de 3,000 vidas, y la esperanza de que una nueva generación pudiera construir sobre los cimientos que yo había puesto, ladrillo a ladrillo, estudiante a estudiante, durante casi medio siglo de dedicación absoluta a la enseñanza. Mi nombre es Rafael Herrera. Tengo 78 años, y durante 45 años fui maestro de matemáticas y física en la Escuela Secundaria Central de nuestra ciudad. Hoy vivo solo en una casa pequeña, llena de recuerdos, luchando cada día contra una enfermedad que me roba pedazos de mi pasado, pero que no ha podido quitarme la pasión por enseñar que ha definido toda mi vida. Hace 3 meses, el doctor Martínez me dio la noticia que había estado temiendo: Alzheimer en etapa temprana. Las palabras se desvanecen de mi mente como el agua entre los dedos. Los rostros familiares a veces se vuelven extraños. Y hay mañanas en que despierto sin recordar dónde puse mis llaves o si ya desayuné. Pero hay algo que la enfermedad no ha podido tocar: mi obsesión por preservar todo lo que aprendí durante casi medio siglo de enseñanza. En mi estudio, organizados con el cuidado de un arqueólogo, están los tesoros de toda una carrera. 12 cuadernos manuscritos que contienen los métodos pedagógicos que desarrollé año tras año. Fotografías de 45 generaciones de graduados. Exámenes originales que convertían las matemáticas abstractas en problemas de la vida real, y cientos de cartas de agradecimiento de estudiantes que cambiaron sus vidas en mi aula. Esa mañana de martes, cuando tomé la decisión que cambiaría todo, revisé mi lista escrita a mano una vez más. 1. Buscar ayuda tecnológica en la escuela. 2. Digitalizar cuadernos antes de que sea tarde. 3. No olvidar por qué estoy aquí. Había envuelto cada cuaderno en plástico protector, como si fueran manuscritos antiguos, y los había organizado meticulosamente en mi vieja maleta de cuero, la misma que había usado durante décadas para llevar materiales a clase. Por favor, pensé mientras cerraba la maleta, que no sea hoy. No cuando necesito estar más lúcido que nunca. La misión era simple en teoría, pero aterradora en la práctica. Necesitaba ayuda para digitalizar todo ese material antes de que mi mente ya no pudiera recordar por qué era importante. Mi nieto Carlos, que es ingeniero en sistemas, vive en otra ciudad y no había querido preocuparlo con los detalles de mi diagnóstico. Era algo que tenía que hacer solo. La escuela secundaria central estaba a solo 6 cuadras de mi casa, una caminata que había hecho miles de veces cuando era maestro. Pero ese día, cada paso se sentía como un regreso a un mundo que ya no me pertenecía. Los edificios seguían siendo los mismos, pero las caras eran todas nuevas. Una generación de educadores que había llegado después de mi jubilación en 2010. Entré por la puerta principal, cargando mi maleta pesada, y me dirigí directamente a la oficina administrativa. Los pasillos olían igual, una mezcla de libros, tiza y esa energía especial que solo las escuelas tienen.
Por un momento, me sentí como si fuera 1975 otra vez, cuando llegué por primera vez como un joven maestro de 25 años, lleno de ideas revolucionarias sobre cómo enseñar matemáticas. La primera persona que encontré fue una joven de unos 26 años, sentada frente a una computadora en lo que antes era la biblioteca. Su etiqueta de identificación decía Jessica Morales, coordinadora de tecnología educativa. Tenía cabello corto y moderno, lentes elegantes, y esa confianza que solo tienen las personas que han crecido rodeadas de tecnología. «Disculpe, señorita», le dije con la mayor cortesía posible, «¿podría ayudarme a escanear unos documentos importantes?» Jessica levantó la vista de su pantalla con una expresión de irritación apenas disimulada. «Señor, estoy ocupada configurando la nueva red de la escuela», me respondió sin realmente mirarme. «Hay un café internet en la esquina si necesita servicios de impresión». «Es que son materiales educativos», insistí, tratando de explicar la importancia de mi misión. «Pensé que aquí en la escuela... ¿No ve que estoy trabajando?», me interrumpió Jessica, claramente molesta. «Los particulares no pueden usar nuestros equipos. Tenemos políticas muy claras sobre eso. Particulares». La palabra me dolió más de lo que esperaba. Durante 45 años, esta había sido mi segunda casa. Mis compañeros de trabajo habían sido mi familia extendida. Y ahora era un particular. «Entiendo», murmuré, sintiendo el primer golpe de humillación. «Disculpe la molestia». Pero Jessica ya había vuelto su atención a la pantalla, como si yo hubiera dejado de existir. Me dirigí hacia la oficina principal, esperando encontrar a alguien con más tiempo o paciencia. Fue ahí donde me encontré con David Santos, un hombre de unos 29 años, con traje de subdirector, y esa autoridad prematura que algunos jóvenes adoptan cuando obtienen posiciones de poder temprano en sus carreras. «¿En qué puedo ayudarlo?», me preguntó David, pero su tono sugería que mi presencia era una interrupción no deseada en su día ocupado. Le expliqué mi misión con toda la esperanza que me quedaba. Tenía materiales pedagógicos únicos que quería digitalizar para donar a la escuela, métodos de enseñanza desarrollados durante décadas que podrían ser útiles para las nuevas generaciones de maestros. David me escuchó con una sonrisa condescendiente que reconocí inmediatamente. Era la misma sonrisa que los directores conservadores me habían dado en 1975, cuando yo era el joven revolucionario, proponiendo métodos no tradicionales. «Mire, abuelo», me dijo, y esa palabra me atravesó como una cuchilla. «Esto es una escuela moderna. Usamos inteligencia artificial, realidad virtual, machine learning. No podemos dedicar tiempo y recursos a digitalizar recuerdos personales. Abuelo, no Rafael, no señor Herrera, no maestro. Abuelo, pero son métodos que funcionaron durante décadas». Traté de explicar, abriendo mi maleta para mostrarle uno de mis cuadernos. Convertí las matemáticas abstractas en problemas de la vida real. Desarrollé técnicas que... «Señor», me interrumpió David con impaciencia, «con todo respeto, la educación ha evolucionado. Los maestros jubilados deben dejar espacio a la nueva generación. Los métodos antiguos ya no sirven en el mundo digital». Fue entonces cuando apareció Ana López, una joven maestra de inglés de unos 24 años, que se acercó al escuchar la conversación. «¿Algún problema?», preguntó Ana, estudiándome como si fuera un objeto fuera de lugar. «Este señor quiere que digitalicemos sus papeles»,
le explicó David con un tono que claramente sugería lo absurdo de la petición. ¿Métodos?, preguntó Jessica, que había venido desde su oficina atraída por las voces. Señor, ahora usamos IA y plataformas digitales avanzadas. Los métodos antiguos de pizarrones y tiza ya no tienen lugar en la educación moderna. Pizarrones y tiza. 45 años de innovación pedagógica reducidos a pizarrones y tiza. En ese momento, sentí una ola de confusión que me aterró. Por un segundo, no pude recordar la palabra digitalizar y balbuceé algo sobre computarizar mis cuadernos. Los tres jóvenes intercambiaron miradas que claramente decían: «Este viejo está perdiendo la cabeza». «¿Está seguro de que puede manejar tecnología moderna?», preguntó Ana con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que sonaba completamente condescendiente. En el pasillo, un grupo de estudiantes que pasaba se detuvo a observar la escena. Algunos sonrieron entre ellos al ver al viejo confundido, siendo gentilmente rechazado por los maestros jóvenes y eficientes. «Le sugiero que vaya al archivo municipal si quiere guardar sus papeles», me dijo David finalmente. «O puede buscar en YouTube tutoriales de computación básica». «Exacto», añadió Jessica. «Hay muchos recursos en línea para personas de su generación». Me quedé ahí parado, con mi maleta pesada en la mano, sintiendo como si estuviera reviviendo una pesadilla. Pero esta vez, yo era el maestro viejo siendo rechazado por los jóvenes innovadores. En 1975, yo había sido David. Tenía 25 años y llegaba a esta misma escuela con ideas revolucionarias sobre cómo enseñar matemáticas. El director de entonces, don Aurelio Mendoza, me había mirado con el mismo desdén. «Herrera», me había dicho don Aurelio, «problemas de matemáticas sobre fútbol y cocina. Ecuaciones usando ejemplos de la vida diaria. Eso no es matemática seria, señor director». Le había respondido con la pasión de la juventud. Si aprenden jugando, aprenden para toda la vida. Si conectamos las matemáticas con su mundo real, nunca las olvidarán. Don Aurelio había negado con la cabeza. Los métodos tradicionales han funcionado durante siglos. No necesitamos experimentos de un maestro recién graduado. Ahora, 49 años después, yo era don Aurelio. Era el viejo con métodos obsoletos, siendo rechazado por la nueva generación que creía tener todas las respuestas. La ironía era tan cruel que me dolía físicamente. «No van a causar problemas», murmuré finalmente, dirigiéndome hacia la salida. Solo quería ayudar. Mientras caminaba lentamente hacia la puerta, cargando mi maleta que parecía pesar más con cada paso, tropecé ligeramente. El cansancio y la humillación se habían combinado para hacerme sentir cada uno de mis 78 años. Algunos estudiantes en el pasillo se rieron discretamente. Para ellos, yo era solo un viejo raro que había venido a molestar a sus maestros con papeles antiguos. Estaba a punto de salir cuando escuché una voz que me detuvo en seco. «¿Profesor Herrera? ¿Es usted realmente?». Me volví lentamente. Una mujer de unos 65 años, vestida con el uniforme azul del personal de limpieza, me miraba con una expresión de incredulidad total. «¿Carmen?», pregunté, sin estar completamente seguro. El Alzheimer me había vuelto cauteloso con los reconocimientos. «¿Carmen Delgado?» «Profesor», gritó Carmen, dejando caer su escoba y corriendo hacia mí. «Usted me enseñó hace 40 años». De repente, todo regresó como una avalancha de recuerdos.
Carmen había sido una de mis estudiantes en 1983, una niña de una familia extremadamente pobre que caminaba 3 horas cada día para llegar a la escuela. Carmen, dije, sintiéndome abrumado por la emoción, la niña que caminaba desde las colinas. Sí, exclamó Carmen con lágrimas en los ojos. La niña más pobre de su clase, la que no podía comprar libros de matemáticas. Ahora lo recordaba todo. Carmen venía a clase con hambre, con zapatos rotos, con una determinación feroz de aprender, a pesar de todas las dificultades. Sus padres eran campesinos analfabetos que no entendían por qué su hija necesitaba estudiar, en lugar de trabajar en el campo. Usted me pagó los libros de matemáticas de su propio salario, continuó Carmen, sollozando ahora. Y no solo eso. Me daba dinero para el almuerzo cuando veía que no había comido. Recordé aquellos días. Mi salario de maestro joven apenas me alcanzaba para mis propias necesidades, pero no podía soportar ver a Carmen luchar tanto. Le había comprado libros usados, le había dado dinero para comida, y había hablado con sus padres para convencerlos de que la dejaran terminar la secundaria. Gracias a usted terminé la secundaria, me dijo Carmen, tomando mis manos entre las suyas. Mis 3 hijos son profesionales ahora. Mi hija mayor es doctora, mi hijo es ingeniero, y el menor es maestro. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Carmen, me alegra tanto verte. Pero, ¿trabajas aquí de...? Soy coordinadora del programa de preservación histórica de la escuela. Me corrigió con orgullo. Trabajo aquí porque quería estar cerca del lugar donde usted cambió mi vida. Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de lo que había pasado. Esos jóvenes maestros lo rechazaron. Preguntó con indignación creciente. Sin saber quién es usted. Carmen, los tiempos cambian. Traté de minimizar la situación. Ya no me necesitan. ¡No!, gritó Carmen con una furia que nunca le había visto. Profesor, esta escuela lleva su nombre. Usted es la escuela Rafael Herrera. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Mi nombre?, pregunté, sintiendo como si estuviera en un sueño. ¿Cómo? Hace 5 años la renombraron en su honor, me explicó Carmen, señalando hacia la entrada principal. Hay una placa con su foto y todo. ¿No la vio al entrar? Caminé hacia la entrada como en trance. Ahí, en una placa de bronce brillante, que de alguna manera no había notado en mi estado nervioso, estaba mi fotografía de cuando tenía 50 años, rodeado de estudiantes graduados. La placa decía, Escuela Rafael Herrera, en honor al maestro que transformó más de 3,000 vidas durante 45 años de servicio, dedicado a la excelencia educativa. Llevaba mi nombre. La escuela donde había dedicado mi vida, donde había desarrollado mis métodos revolucionarios, donde había visto crecer a miles de jóvenes, llevaba mi nombre. Y esos maestros que me habían rechazado no sabían quién era. Carmen, susurré, sintiendo una mezcla de orgullo, tristeza y una ironía abrumadora. Llevo mi nombre y esos jóvenes no saben quién soy. Vamos a solucionarlo ahora mismo, dijo Carmen con determinación tomando mi brazo. La directora tiene que saber lo que pasó. ¿Quién es la directora? María González. Ella también fue su alumna. Otro nombre que emergió de las profundidades de mi memoria en deterioro. María González. María González. ¿Por qué me sonaba tan familiar? Carmen me guió hacia la oficina principal, donde una mujer de unos 45 años estaba revisando documentos.
Cuando levantó la vista y me vio, su expresión cambió gradualmente de confusión a reconocimiento y finalmente a shock total. «Profesor Herrera», preguntó María, poniéndose de pie lentamente. «¿Rafael Herrera?» La miré fijamente, luchando contra la niebla en mi mente. Había algo familiar en su rostro, en su voz, pero no podía conectar los puntos. «Sí, señorita», respondí tímidamente, sintiéndome vulnerable por mi falta de reconocimiento. «Dios mío», exclamó María, «usted fue mi maestro en 1995. Saqué un cuaderno viejo de mi maleta, uno que siempre llevaba con listas de estudiantes. María se acercó y señaló una página específica. «Mire, profesor, María González, aula 3B, 1995. Era muy tímida, me sentaba en la última fila. Y entonces, como si alguien hubiera encendido una luz en mi mente, todo regresó de golpe. «María», exclamé, abrazándola con fuerza, «la niña tímida que odiaba las fracciones. Hasta que usted las convirtió en recetas de cocina», respondió María, llorando ahora. «Me enseñó que un cuarto de taza era igual a un cuarto de confianza en uno mismo». Los recuerdos fluyeron como una cascada. María había sido una estudiante extremadamente introvertida, que llegaba a clase sin hacer ruido y se iba igual. Tenía un miedo terrible a las matemáticas, especialmente a las fracciones, que para ella representaban todo lo que era complicado e imposible de entender en el mundo. Un día, frustrado por su silencio constante, le había dicho: «María, las fracciones son como recetas de cocina. Un cuarto de taza de harina, media taza de azúcar. ¿Ayudas a tu mamá a cocinar?» Ella había asentido tímidamente. «Entonces ya sabes fracciones, solo no sabías que las sabías». A partir de ese día, había convertido cada lección de matemáticas en analogías culinarias. Las fracciones se volvieron ingredientes, las ecuaciones se convirtieron en recetas, y María comenzó a participar por primera vez en su vida académica. «Profesor», me dijo María, secándose las lágrimas, «soy directora de esta escuela, gracias a usted». «¿Directora, tú?» Estudié pedagogía, inspirada por sus clases. Hice mi tesis sobre sus métodos de enseñanza. Todo lo que soy en el mundo educativo se lo debo a usted». En ese momento, María se volvió hacia Carmen con una expresión de furia que nunca había visto en la niña tímida que recordaba. «Carmen, ¿dónde están Jessica, David y Ana?» «Los busco», respondió Carmen, claramente satisfecha de que finalmente se haría justicia. «No», dijo María con voz firme, «los voy a llamar por el megáfono». Su voz resonó por toda la escuela. «Jessica Morales, David Santos, Ana López, reporten a la dirección inmediatamente». Los tres llegaron en pocos minutos, claramente confundidos por el tono urgente de la convocatoria. Cuando me vieron sentado en la oficina de la directora, sus expresiones se llenaron de confusión. «¿Pueden explicarme?», comenzó María con voz peligrosamente calma. «¿Por qué rechazaron al profesor Rafael Herrera?» «¿Quién es el profesor Rafael Herrera?», preguntó David, claramente sin entender la gravedad de la situación. «Es el hombre», respondió María lentamente, «que da nombre a esta escuela». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Cómo?», preguntó Jessica con voz pequeña. «La escuela se llama Rafael Herrera». «Pero ese es él», gritó María señalándome, «el maestro más legendario de esta ciudad». Los llevó inmediatamente a la entrada principal, donde la placa con mi foto brillaba bajo las luces del pasillo. «Rafael Herrera», leyó María en voz alta,
en honor al maestro que transformó más de 3,000 vidas durante 45 años de servicio dedicado a la excelencia educativa. David se acercó a la placa, comparó la fotografía vieja conmigo, y su rostro se descompuso completamente. «Dios mío», murmuró, «es realmente usted». Durante 45 años, les explicó María, este hombre enseñó en esta escuela. Desarrolló métodos pedagógicos revolucionarios que convirtieron las matemáticas abstractas en lecciones de vida. Se volvió hacia Jessica específicamente. «Jessica, ¿cómo se llamaba tu padre?» «Roberto Morales», respondió Jessica, claramente sin entender hacia dónde iba la pregunta. «¿Por qué?» Sentí una sacudida de reconocimiento. «Roberto Morales. Roberto Morales. ¿Roberto Morales, el que tartamudeaba?», pregunté con voz temblorosa. Jessica se quedó helada. «¿Cómo sabe eso?» Y entonces los recuerdos regresaron con una claridad devastadora. Roberto había sido uno de mis estudiantes más desafiantes en 1989. Era un niño de 8 años que tartamudeaba tan severamente que otros estudiantes se burlaban de él constantemente. Se había vuelto tímido y retraído, convencido de que era estúpido, porque no podía expresar sus ideas claramente. «Tu padre», le dije a Jessica, «era uno de los niños más inteligentes que tuve, pero tartamudeaba tan mal que no podía participar en clase». «Sí», confirmó Jessica, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Siempre nos contó sobre un maestro que lo ayudó, pero nunca supimos su nombre. Desarrollé un método especial para él», continué, viendo la cara de ese niño de 8 años en los ojos de su hija adulta. Le enseñé que hablar era como resolver una ecuación, paso a paso, sin prisa, con paciencia. Le decía, «Roberto, si titubeas en matemáticas, puedes corregir. En el habla también». Lo hacía explicar problemas oralmente, lentamente, hasta que ganó confianza. Jessica estaba llorando abiertamente ahora. «Mi padre se volvió abogado», sollozó. «Es famoso por su oratoria. Siempre dice que un maestro le enseñó que las palabras son como números. Hay que ordenarlas con paciencia. Ese maestro era yo, profesor Herrera», murmuró Jessica. «No solo lo rechacé al hombre que le dio a mi padre la capacidad de hablar, y yo lo silencié». David se acercó, tomó mi maleta y la abrió con reverencia. «¿Qué venía a digitalizar?», preguntó con voz quebrada. Saqué uno de mis cuadernos más preciados. «Métodos de enseñanza aplicada, 1975-2010». David lo abrió en una página al azar y comenzó a leer en voz alta. Problema, ejemplo. Si María ahorra 15% de su salario de $800 mensuales para comprar una computadora que cuesta $1,200, ¿cuántos meses necesitará ahorrar? Pero más importante, ¿qué sacrificios está haciendo María? ¿Qué nos enseña esto sobre planificación financiera? David me miró con asombro. Esto es más relevante que cualquier libro de texto que usamos actualmente». Saqué otro cuaderno. La técnica del espejo. Estudiantes enseñando a estudiantes. La idea, expliqué, sintiendo que mi pasión por enseñar regresaba a pesar de todo, es que para confirmar que realmente entiendes algo, debes poder enseñárselo a otra persona. Ana tomó el cuaderno y leyó. Método desarrollado, 1982. Dividir clase en parejas. Estudiante A explica concepto a estudiante B. Si B no entiende, A debe encontrar otra forma de explicar. Resultado: ambos aprenden más profundamente. «Profesor», dijo Ana con voz quebrada,
Estos métodos son más avanzados que lo que nos enseñaron en la universidad. Fue entonces cuando saqué mi tesoro más grande, una caja llena de fotografías. 45 años de graduaciones, expliqué, cada una documentada meticulosamente. Ana tomó una foto al azar. Era de 1987, y en la esquina había una nota manuscrita. Elena López, futura maestra. ¿López?, preguntó Ana con voz temblorosa. ¿Elena López? Tu madre, confirmé, recordando a la estudiante seria y dedicada, que siempre se quedaba después de clases para hacer preguntas adicionales. ¿Usted conoció a mi madre? La enseñé durante 3 años. Era una estudiante extraordinaria. Siempre sabía que sería maestra. Ana se sentó pesadamente en una silla, abrumada por la realización de las conexiones. Mi madre siempre hablaba de un maestro que la inspiró a estudiar pedagogía. Decía que le enseñó que enseñar no es transferir conocimiento, sino despertar curiosidad. Eso suena como algo que yo diría, admití sonriendo. Profesor, dijo Ana, mi madre me dijo que fuera maestra por usted, y yo casi echo de la escuela al maestro que me dio mi carrera. María intervino entonces con una autoridad que reconocí como la de una verdadera directora. Profesor Herrera, me dijo, necesitamos llamar a alguien más. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Carlos? Habla María González, directora de la escuela Rafael Herrera. Tu abuelo está aquí. No, escúchame. Necesitas venir inmediatamente. ¿Conoces a mi nieto?, pregunté, confundido. Profesor, Carlos Herrera es el ingeniero más famoso de la región. Diseñó el nuevo puente que conecta la ciudad. Por supuesto que sabemos quién es. Solo no sabíamos que era su nieto. 30 minutos después, Carlos irrumpió en la escuela como un huracán de preocupación y confusión. Abuelo, dijo al verme, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dijiste que venías? Pero cuando me miró más de cerca, algo terrible pasó. Por un momento, mi mente se nubló. Carlos me miró como un extraño, y yo lo miré de vuelta sin reconocimiento. «¿Carlos?», pregunté, luchando contra la confusión que a veces me atacaba sin aviso. «Abuelo, soy yo, Carlos», dijo mi nieto con desesperación en la voz, pero yo seguía perdido, mirándolo como si fuera la primera vez que lo veía. Carlos pensó rápidamente. Sabía sobre mi diagnóstico, aunque yo había tratado de ocultarle la severidad. «Abuelo», dijo con voz clara, «¿recuerdas el problema que me enseñaste cuando tenía 5 años?» Comenzó a recitar. «Si el abuelo tiene 70 años y el nieto 5, ¿cuál será siempre la diferencia de edad entre ellos?» Como por arte de magia, mi mente se aclaró. 65 años, respondí automáticamente. Sin importar cuántos años pasen, la diferencia siempre será la misma. «Exacto», gritó Carlos, abrazándome fuerte. Y la lección era que el amor entre abuelo y nieto también es una constante. Completé, sintiendo como si despertara de un sueño confuso. «Carlitos, mi nieto querido». «Abuelo», me dijo Carlos llorando, «¿por qué no me dijiste que venías? ¿Por qué no me contaste sobre esta misión? No quería preocuparte, Carlitos. Es mi última misión importante». «No va a ser la última», me prometió Carlos. «Vamos a digitalizar todo juntos. Vamos a preservar tu legado». Fue entonces cuando María tomó el megáfono de la escuela. «Estudiantes y personal», anunció su voz por todo el edificio. «Reporten al patio central inmediatamente para un anuncio especial». En 10 minutos, más de 500 estudiantes y todo el personal docente estaban reunidos en el patio central.
María subió a la tarima con el micrófono en la mano. «Jóvenes», comenzó, «quiero presentarles a alguien muy especial. Este es el profesor Rafael Herrera». Un murmullo de confusión recorrió la multitud. «¿Como la escuela?», gritó un estudiante. «Exactamente», respondió María. «Este es el profesor Herrera, el hombre que da nombre a nuestra escuela». El silencio que siguió fue absoluto. «Durante 45 años», continuó María, «este hombre enseñó en esta escuela. Transformó más de 3.000 vidas con métodos pedagógicos revolucionarios que convertían las matemáticas abstractas en lecciones de vida». Hizo una pausa dramática. «Hoy, 3 de nuestros maestros lo rechazaron cuando vino a pedir ayuda para digitalizar sus materiales pedagógicos. Lo rechazaron sin saber quién era». Un murmullo de shock recorrió la multitud. «Jessica Morales», llamó María. «Ven acá». Jessica se acercó a la tarima con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estudiantes», dijo Jessica al micrófono, «mi nombre es Jessica Morales. Hoy cometí el error más grande de mi carrera. Rechacé al profesor Herrera cuando vino a pedir ayuda». Su voz se quebró. «No solo lo rechacé al maestro que enseñó a mi padre a hablar cuando era niño. El profesor Herrera transformó a mi padre de un niño tartamudo en el abogado elocuente que es hoy». Se volvió hacia mí. «Profesor, no solo le fallé a usted, le fallé a mi padre, a mi familia y a todo lo que me enseñaron sobre respeto y gratitud». David se acercó al micrófono siguiente. «Soy David Santos, subdirector de esta escuela. Hoy llamé abuelo al hombre que nombra nuestra institución. Le dije que sus métodos eran obsoletos. Tomó uno de mis cuadernos. Acabo de revisar sus materiales. Nuestros métodos modernos ya los había desarrollado él en 1985. No somos innovadores, somos pálidas copias de su genio». Ana fue la última en hablar. «Soy Ana López. Mi madre, Elena López, fue estudiante del profesor Herrera. Ella se volvió maestra inspirada por sus clases. Yo me volví maestra inspirada por las historias de mi madre sobre él». Su voz tembló. «Hoy rechacé al maestro que me dio mi vocación a través de mi madre. No hay perdón para esa ceguera». Fue entonces cuando algo mágico pasó. Un estudiante en la multitud gritó: «Gracias, profesor Herrera». Otro se unió: «Gracias por inspirar a nuestros maestros». Y entonces, como si fuera coordinado, los 500 estudiantes comenzaron a levantarse uno por uno, aplaudiendo, hasta que toda la escuela estaba de pie en ovación cerrada. María me entregó el micrófono. «Jóvenes», dije con voz temblorosa, «no vine por reconocimiento. Vine porque ustedes son el futuro y quería darles las herramientas que funcionaron durante 45 años». Hice una pausa, viendo todas esas caras jóvenes llenas de respeto y curiosidad. La tecnología cambia cada día. Las computadoras se vuelven más rápidas. Las aplicaciones se vuelven más inteligentes. Pero hay algo que nunca cambia: la necesidad humana de aprender a pensar, de conectar ideas, de resolver problemas con creatividad y compasión. «Estos cuadernos», dije, levantando uno de mis tesoros, «no contienen las respuestas, contienen las preguntas correctas. Y la pregunta más importante que cualquier maestro puede hacer es: ¿cómo puedo ayudar a este estudiante a descubrir su propio genio?» No enseñaba matemáticas, enseñaba a pensar. Y ustedes, queridos jóvenes, tienen la oportunidad de llevar ese pensamiento al futuro que nosotros ni siquiera podemos imaginar. La ovación que siguió duró 5 minutos completos. 6 meses después,
mientras escribo estas memorias, con la ayuda de Carlos y un programa de reconocimiento de voz que respeta mis limitaciones crecientes, puedo decir que mi última misión se convirtió en el comienzo de algo más grande de lo que jamás imaginé. El Centro Digital Rafael Herrera se inauguró 3 meses después de mi visita. Mis 12 cuadernos fueron digitalizados y convertidos en una plataforma educativa interactiva que ahora usan más de 500 escuelas en todo el país. Jessica se especializó en combinar tecnología con métodos pedagógicos clásicos. Desarrolló una aplicación llamada Métodos Herrera, que ha sido descargada más de 100,000 veces y permite a maestros de todo el mundo acceder a mis técnicas adaptadas para el siglo XXI. David implementó mis cuadernos de la sabiduría en el currículo nacional. El Ministerio de Educación declaró oficialmente mis métodos como Patrimonio Pedagógico Nacional. Ana comenzó una maestría en Pedagogía Aplicada, estudiando específicamente cómo los métodos tradicionales pueden coexistir con la innovación moderna. Su tesis se titula Puentes generacionales en la educación. Lecciones del profesor Rafael Herrera. Carmen fue promovida a coordinadora del programa de preservación histórica, un puesto creado específicamente para asegurar que las contribuciones de maestros veteranos nunca se pierdan. María fue nombrada Directora Nacional de Innovación Educativa, llevando mis métodos a escuelas de todo el país. Pero lo que más me enorgullece es el fenómeno que surgió espontáneamente en las redes sociales. El hashtag #gracias profe Herrera se volvió viral en menos de 6 horas. Exalumnos de 4 décadas diferentes comenzaron a compartir fotos y testimonios de cómo sus vidas habían sido transformadas por mis clases. Un astronauta de la NASA publicó un video desde la estación espacial. Profesor Herrera, llegué a las estrellas usando las ecuaciones que me enseñó a amar cuando tenía 10 años. Un premio Nobel de Física, que había sido mi estudiante en 1978, escribió: Mi investigación doctoral comenzó con una pregunta que el profesor Herrera me hizo en secundaria. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver los átomos bailar? El ministro de Educación me llamó personalmente. Profesor Herrera, queremos crear la Cátedra Rafael Herrera de Pedagogía aplicada en la Universidad Nacional. Pero de todos los reconocimientos, el que más valoro llegó 3 semanas después de mi visita a la escuela. Roberto Morales, el padre de Jessica, vino a visitarme a casa. Era un hombre elegante de 50 años, abogado exitoso, orador respetado. Cuando me vio, se arrodilló frente a mi silla. «Profesor», me dijo con voz clara y sin el menor rastro de tartamudez, «llevo 40 años buscándolo». «Roberto», le respondí, viendo al niño tímido en el hombre exitoso, «mira en lo que te convertiste». «Me convertí en esto por usted. Cada vez que hablo en público, cada vez que defiendo a un cliente, cada vez que ayudo a alguien a encontrar su voz, estoy usando las lecciones que me enseñó». Se sentó en el suelo junto a mi silla, como solía hacer cuando tenía 8 años, y venía después de clases para practicar hablar. «Profesor, ¿sabe cuál fue la lección más importante que me dio?» «¿Cuál?» «Que no había nada malo conmigo, que solo necesitaba encontrar mi propio ritmo». Hizo una pausa. «Mis 3 hijos estudian matemáticas con los métodos que usted me enseñó. Les digo lo mismo que usted me dijo.
Las palabras son como números. Hay que ordenarlas con paciencia. A veces, el mayor tesoro de una escuela está en la maleta de un viejo maestro que nadie recuerda. Pero cuando lo recuerdan, el tesoro se multiplica infinitamente. Hoy, a los 78 años, luchando cada día contra una enfermedad que me roba pedazos de memoria, he aprendido algo que nunca enseñé en mis clases: que el legado verdadero de un maestro no está en lo que recuerda, sino en lo que otros nunca olvidan. El Alzheimer puede quitarme nombres, rostros, fechas, pero no puede tocar la parte de mí que vive en las mentes de 3,000 estudiantes que aprendieron a pensar, a soñar, a resolver problemas con creatividad y compasión. Jessica me visita cada martes para mostrarme cómo evoluciona la aplicación Métodos Herrera. Dice que cada actualización incluye una nueva técnica basada en mis cuadernos. A veces no recuerdo su nombre, pero siempre recuerdo que ella es importante, que su trabajo está conectado con el mío de alguna manera esencial. David viene los viernes con reportes sobre cómo las escuelas nacionales están implementando mis métodos. Dice que los estudiantes aprenden más rápido y con más alegría cuando las matemáticas se conectan con sus vidas reales. Algunas veces confundo su nombre con el de estudiantes que tuve décadas atrás, pero él nunca se ofende. Solo sonríe y dice: «Soy David, profesor, su colega». Ana trae a su madre Elena cada mes. Las dos mujeres se sientan conmigo a revisar las fotos viejas, ayudándome a recordar nombres y fases que se desvanecen en la niebla de mi mente. Elena siempre dice: «Profesor, usted me enseñó que enseñar es plantar árboles cuya sombra nunca veremos. Mire cuánta sombra hemos tenido». Carmen viene los lunes a limpiar mi casa, pero realmente viene a mantener viva mi conexión con la escuela. Me cuenta sobre cada nuevo proyecto, cada nuevo reconocimiento, cada forma en que mi trabajo sigue creciendo. Cuando tengo días confusos, ella saca las fotos de mis graduaciones y me ayuda a recordar por qué todo esto importa. Carlos se mudó de vuelta a la ciudad para estar cerca de mí. Trabajamos juntos cada día en preservar y expandir el archivo digital. Él maneja la tecnología. Yo proporciono el contexto y las historias. Abuelo, me dice cuando me frustro por no recordar algo: «Tú eres la biblioteca. Yo soy solo el bibliotecario». Pero la visita que más espero es la de María, todos los domingos. Viene con su familia, su esposo, sus 2 hijos de 10 y 12 años. Los niños me llaman abuelo profesor, y siempre traen problemas matemáticos que quieren que les ayude a resolver usando métodos antiguos pero geniales. María me cuenta sobre la escuela, sobre los nuevos maestros que llegan ya conociendo mis técnicas, sobre estudiantes que vienen específicamente porque saben que es la escuela del profesor Herrera. «Profesor», me dijo el domingo pasado, «¿se da cuenta de que salvó la educación de toda una región?» «No salvé nada, María», le respondí. «Solo planté semillas. Ustedes las hicieron crecer». «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y otros maestros?», me preguntó su hijo de 12 años. «¿Cuál?». «Otros maestros nos enseñan respuestas. Usted nos enseñó a hacer mejores preguntas. Esa tarde, después de que María y su familia se fueron, me senté en mi estudio, rodeado de los certificados, medallas y reconocimientos que han llegado en los últimos meses. Hay una placa del Ministerio de Educación, un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional, una medalla de oro de la Asociación de Maestros del país.
pero lo que más valor tiene está en una caja simple al lado de mi escritorio. Cientos de cartas nuevas que llegan cada semana de exestudiantes que se han enterado de la historia. Profesor Herrera, soy médico hoy porque usted me enseñó que la paciencia es la herramienta más importante para resolver cualquier problema. Maestro, tengo una empresa exitosa porque me enseñó que la creatividad es más valiosa que la memorización. Profesor, mis hijos estudian con amor las matemáticas porque usted me enseñó que aprender es jugar en serio. A veces, en mis momentos más claros, entiendo completamente la ironía de mi situación. Una enfermedad que destroza la memoria me ha dado la oportunidad de ver cuán profundamente mi memoria vive en otros. Durante 45 años enseñé que el conocimiento debe compartirse, no acumularse. Estos jóvenes maestros me enseñaron que nunca es tarde para que un profesor aprenda algo nuevo, que las generaciones pueden construir puentes en lugar de muros, que la sabiduría tiene valor eterno cuando encuentra las manos correctas para preservarla. La maleta vieja que llevé ese día a la escuela ahora está en una vitrina de cristal en el vestíbulo principal de la escuela Rafael Herrera. Junto a ella hay una placa que dice: La maleta del profesor Rafael Herrera. Recordatorio de que los tesoros más valiosos no siempre vienen en paquetes elegantes. Cada mañana, estudiantes tocan el cristal antes de entrar a clases. Los maestros les han enseñado que es una tradición para recordar que el aprendizaje es un tesoro que se multiplica cuando se comparte. Mi historia podría haber terminado con la humillación de 5 jóvenes que me vieron como un estorbo. En cambio, terminó con la confirmación de que cada vida dedicada a la enseñanza es una inversión en la eternidad, porque al final, no importa si recordaré todos los nombres, todas las caras, todos los momentos específicos. Lo que importa es que 3,000 estudiantes llevan dentro de sí las preguntas que les enseñé a hacer, la curiosidad que les ayudé a despertar, la confianza que les di para creer en su propio genio. El Alzheimer puede llevarse mi memoria, pero no puede tocar la parte de mí que vive para siempre en las mentes que ayudé a formar, en las preguntas que enseñé a hacer, en la curiosidad que desperté en miles de corazones jóvenes. Y tal vez esa sea la lección más importante que nunca enseñé en mis clases: que la verdadera inmortalidad no está en ser recordado, sino en haber plantado semillas de sabiduría que seguirán creciendo mucho después de que el jardinero sea olvidado. A veces, el mayor tesoro de una escuela está en la maleta de un viejo maestro que nadie recuerda. Pero cuando lo recuerdan, el tesoro se multiplica infinitamente, generación tras generación, pregunta tras pregunta, estudiante tras estudiante, hasta que el aula se convierte en el mundo entero y cada niño curioso se convierte en la continuación de una lección que nunca termina. Esta historia nos recuerda que los maestros jubilados no son reliquias del pasado, sino bibliotecas ambulantes llenas de sabiduría pedagógica invaluable. Has tenido un maestro que transformó tu vida. ¿Te has tomado el tiempo de agradecerle a los educadores que marcaron tu camino? La próxima vez que veas a un maestro veterano, recuerda que podrías estar mirando a la persona que tiene las claves para revolucionar la educación del futuro. Comparte en los comentarios el nombre del maestro que más impacto tuvo en tu vida y cómo sus lecciones siguen guiándote hoy. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados,